Amén, hermanos. Bueno, vamos a iniciar esta mañana, hermanos, el mensaje del día de hoy, agradeciendo a nuestro Dios por sus grandes bondades, sus misericordias para cada uno de nosotros. Les voy a invitar a abrir su Biblia al capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses 4, vamos a leer un solo versículo. Esta mañana nos ponemos de pie para leerlo, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor, considerando de que Dios está entre nosotros. Él prometió estar donde 2 o 3 se congregaran en su nombre, así que confiamos y creemos en su santa palabra. Filipenses 4, 6. Si tienen sus Biblias, abran su Biblia en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo número 6, y lo vamos a leer juntos, hermanos. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén, que se oiga, hermanos. Amén. Bueno, muy poco se oyó, pero como quiera. Vamos a leer, hermanos. Dice la santa palabra de Dios así: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Qué bendición, hermanos, una enseñanza muy oportuna para el momento que tanto lo necesitamos, que está en este versículo. En este solo texto, hermanos, hay una gran enseñanza que vamos a aprender en el día de hoy. Vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que nos ayude a entender el mensaje, que Dios sea con cada uno de todos nosotros también. Padre Dios, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder estar en tu casa de oración. Alabamos, bendecimos tu nombre porque tú eres digno de toda la alabanza, la honra y la gloria. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas. Habla en nuestros corazones, Señor, que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad. Padre, que en el día de hoy podamos nosotros salir de aquí bendecidos. Ruego que me uses como un instrumento, habla a través de mi boca y que seas tú quien reciba toda la honra y toda la gloria. Lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Si hay algo, hermanos, si hay algo que está invadiendo la vida de muchas personas, es la preocupación. La gente se preocupa. Todos nos preocupamos. En este momento, ¿cuántos de los que estamos aquí están preocupados por algo? Hay algo que les está preocupando. Es natural las preocupaciones en la vida, hermanos. Hay muchas preocupaciones que son innecesarias, que no debemos de llevar. Debemos de preocuparnos de hacer la obra de Dios. Hay que preocuparnos de hacer las cosas correctas. Hay que preocuparnos, hermanos, de crecer más en el Señor. Hay que preocuparnos de estar en la casa de Dios cuando la puerta del templo se abre. Hay que preocuparnos de tener nuestra Biblia en la mano y abrirla todos los días. Hay que preocuparse de esas cosas. Pero hay otras cosas que nosotros deberíamos de dejar de preocuparnos. Pero lamentablemente a veces estamos más preocupados por aquellas otras cosas que por las que acabo de mencionar. Hay veces que la gente no se preocupa de leer su Biblia. ¿La leyó, hermano? Ni me acordaba. ¿Por qué razón? Pues no está preocupado de leer su Biblia. ¿Ya oró? Pues tampoco. ¿Fue a la iglesia? Pues no tuve tiempo. Hay muchas cosas por las que nosotros debemos de preocuparnos y no nos estamos preocupando. Y luego hay cosas por las que no deberíamos de preocuparnos y de esas sí nos estamos preocupando. De eso vamos a hablar esta mañana. Alguien dijo un día: si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene, también ¿para qué te preocupas? No por preocuparte se va a solucionar el problema si ya no tiene solución. ¿Me entiendes? Entonces, el asunto aquí es saber cómo dejar de preocuparnos. Porque todos nosotros tenemos en un momento o en otro, quizás en este momento, tengamos alguna preocupación que nos está invadiendo. Está llenando nuestro corazón, nuestra vida nos está inquietando. Y por esa razón necesitamos saber qué dice la Biblia, qué dice Dios al respecto, cómo nosotros podemos dejar de preocuparnos. Necesitamos aprender que nosotros podemos abandonar la preocupación. El apóstol Pablo dice: por nada. Usó las palabras claras, sencillas, pero bien claras y a la misma vez profundas, para mostrar que no debe existir ninguna cosa por la que nosotros deberíamos estar preocupados. Por eso él dijo: por nada estéis afanosos. La palabra afán es una preocupación. Hay algunos países que usan mucho la palabra afán. Por ejemplo, en Colombia, sé que en Colombia usan esa palabra.
la usan muy seguido. Nosotros la usamos muy poco, pero es lo mismo. Nos preocupamos por muchas cosas. Y Pablo el apóstol recomienda a los hermanos en Filipos la misma recomendación que nos da para nosotros el día de hoy. Por nada estén afanosos. ¿Qué es el problema que le está invadiendo? ¿Qué es la situación por la que está pasando? Algunas veces estamos enfermos, nos enfermamos. Yo hace unos días estuve enfermo, pues ya tengo tiempo que estoy enfermo, pero hace unos días que estuve un poco más delicado. Y la enfermedad a veces lo lleva a uno a preocuparse, porque uno no sabe si esa es la enfermedad la que lo va a llevar a la tumba. Entonces uno se preocupa por cómo es que vamos a llegar a la tumba. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesucristo, cuando el Señor le estaba diciendo a Pedro de la manera cómo iba a terminar su vida? ¿Se acuerdan? Le dijo el Señor, así va a ser tu vida. Antes tú ibas a donde querías, hacías lo que querías, te ponía la ropa que tú querías, pero ahora vas a ir a donde alguien te lleve, te vas a poder vestir lo que te ponga alguien más. Y Pedro se preocupó por la vida de Juan y preguntó, ¿y qué de este? O sea, ¿cómo va a morir él? El Señor le contestó y le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, tú no te preocupes de qué manera va a morir Juan el apóstol. Hermanos, es interesante que todos nosotros pasamos por circunstancias que nos preocupa de qué nos vamos a morir, en qué vamos a terminar. Qué bueno fuera que supiéramos, ¿verdad? Pero no sabemos. Entonces el asunto es, hermanos, que dice el apóstol Pablo, para que nosotros dejemos de preocuparnos y dejemos de angustiarnos por las cosas que, hermanos, realmente no están en nuestro control. Entonces tenemos que hacer por lo menos 3 cosas. 3 cosas que están en este mismo versículo. Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. Tenemos que hacer peticiones, tenemos que elevar oraciones a Dios. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer, hermano, para poder salir de la preocupación, sea cual sea la dificultad más grande que usted esté pasando, la primera cosa que tenemos que hacer, según el apóstol Pablo aquí, hermanos, es que tenemos que aprender a orar a Dios. Hay que aprender a hacer oraciones a Dios. Yo le pregunto a usted, y no me tiene que responder esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que usted oró a Dios? ¿Por qué pregunta eso, pastor? Digo, porque hay mucha gente que no ora. Aún la gente que se llama cristiana tampoco ora. Y necesitamos aprender a orar a Dios, a hablar con Dios. La oración es como la respiración. Muchas veces nosotros, hermanos, necesitamos de alguien, que alguien ore por nosotros, y pedimos oración a los demás. Dice la Biblia que cuando está alguno enfermo, lo dijo Santiago en su carta, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Así dice la Biblia. Pero, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a orar a Dios. Qué bueno que alguien me apoye en oración. Qué bueno que alguien haga una oración por mí. Pero ¿qué de mí? Yo necesito aprender a orar. Mi ansiedad, mi preocupación no se va a ir hasta que yo aprenda a orar. Tengo que hablar con Dios. Hermano, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Uno está enfermo, algunas veces que uno está enfermo, va y visita al doctor. Y antes que le dé medicina ninguna al doctor, ya uno se comienza a sentir bien. ¿Saben por qué? Nada más por la presencia del doctor y las palabras con las que nos habla. Sus palabras cambiaron nuestro semblante, cambiaron nuestra actitud, nuestro sentir. Es algo interesante. Si nosotros aprendemos a ir a Dios y hablar con Él, todo cambia, hermanos. Nuestras preocupaciones se van de nosotros, nos abandonan. Debemos dejar las preocupaciones, y para ello necesitamos aprender a orar, como dijo el apóstol Pablo. Hagan peticiones, oraciones. Hay que orar a nuestro Dios, hay que aprender a orar. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Tenemos que aprender a llegar al mismo trono de la gracia de Dios. Lo enseñaba esta mañana hermano Carlos en su enseñanza. Las puertas se abrieron, el velo fue roto. Hoy podemos acercarnos confiadamente hasta el mismo trono de la gracia de Dios para hallar gracia para el oportuno socorro, así dice la Escritura.
¿Cómo lo hacemos? Por medio de la oración. Ore, hermano, ore, hermana. Jóvenes, oren, aprendan a orar, a hablar con Dios todos los días, porque eso es lo que va a hacer que usted se deshaga de la preocupación. Quiero darle algunos versículos que hablan acerca de la oración. En el capítulo número 65 de los Salmos, en el Antiguo Testamento, vaya ahí por favor. En el libro de los Salmos, capítulo número 65. Vamos a buscar ese capítulo. Y una vez que lo encontremos, vamos a estar leyendo el versículo número 2. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne, toda persona. Hermanos, ¿por qué debemos orar a Dios? Porque Dios escucha la oración. Yo recuerdo cuando alguien me dijo, ya le pedí a todos los santos y no hay respuesta. Es que la Biblia dice que todas las imágenes tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Y luego dice, tienen oídos y no oyen. El único que oye es Dios. Nosotros oramos a Dios porque Él sí oye, hermanos. Él sí escucha. Dice el versículo, tú oyes la oración. Toda persona que ora a Dios, Dios la escucha, hermanos. Y ahorita vamos a aclarar un poco ese punto, hermanos. En el capítulo 141, también de este mismo libro, Salmos, capítulo número 141. Este es uno de los libros que tiene más capítulos. A veces uno batalla para encontrar los versículos por la cantidad de capítulos. El versículo número 2 también. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Por qué nosotros debemos orar a Dios? Primeramente porque Dios oye la oración. Porque para Dios las oraciones son como un perfume. ¿Cuántos de ustedes usan perfume, hermanos? La mayoría de la gente usa perfume. Hay algunos que no usan, pero la mayoría sí usa perfume. Los perfumes son algo que agrada a nuestro olfato, a nuestro cerebro. Usted usa el perfume que usted usa. Cuando usted camina, usted pasa entre la gente, las otras personas huelen su perfume. Algunas veces usan un buen perfume que es grato a la nariz de los demás. Algunas veces algunos traen un perfume que no es muy grato. La gente se hace para un lado. Le preguntó un hombre a otro, dice, oye, ¿qué perfume usas? Dijo, pues estoy usando uno que me recomendaron. ¿Pero cómo se llama? Pues le llaman 7 machos. Digo, se me hace que se te murió alguno porque huele muy feo. No todos los perfumes son buenos, pero las oraciones delante de Dios huelen agradable. Por eso dice aquí el salmista, hermanos, mi oración delante de ti como un perfume grato, hermanos. Qué bendición. Hay otro versículo en el libro de Proverbios. Dele vuelta a su Biblia, hermanos, al capítulo, en el libro de Proverbios, capítulo número 15. El capítulo 15, versículo número 8. El versículo 8 dice la palabra de Dios: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. No solamente Dios oye la oración, no solamente, hermanos, a Dios le agrada por el aroma grato de la oración del pueblo de Dios, pero que también la oración del pueblo del Señor, hermanos, es el gozo de Dios. Dios se goza, Dios se alegra, hermanos, al escuchar la voz de sus hijos. Mire, casi cada día, cuando Samuel viene de su trabajo, me llama, viene manejando y me habla nada más para platicar conmigo, porque es el tiempo donde más lo agarra el sueño ya cuando viene de camino. Pero ahí viene y él me habla. Y yo, no se lo he dicho, pero yo todas las mañanas, mañana, mediodía o después de mediodía, estoy ansioso esperando la llamada que me hable. Y cuando me habla, yo siento gozo en mi corazón, porque me habla mi hijo. Es una bendición. Es lo mismo que siente el corazón de Dios cuando escucha su voz
A Dios no le disgusta que usted le hable. A Dios le agrada. Dios, hermanos, se siente y quizás le duele en el corazón cuando nosotros no hablamos con Él, cuando no oramos a Dios, porque a Dios le agrada la oración de sus hijos. En el capítulo número 28 de este mismo, bueno, el versículo 29 de este mismo capítulo, hermanos, aquí donde estamos, no se mueve el capítulo, busque el versículo 29 donde dice: lejos está Jehová de los impíos, mas Él oye la oración de los justos. Noten algo aquí. Comienza a hacer una diferencia. Hermanos, Dios no escucha toda oración, solamente la oración de los justos. Dios, dijimos que Dios oye la oración. Hermanos, a Dios le agrada la oración. Dios se goza con la oración. Pero hermanos, Él escucha la oración de los justos, es decir, las personas que viven justamente, que andan en el camino recto del Señor, que viven para Dios. Es la gente que Dios escucha. Por eso comienza aquí el salmista a hacer una distinción entre unos y otros. No toda oración Dios va a escuchar, sino aquellos que mantienen una vida justa delante de Él. Hay otro versículo en el capítulo 28, hermanos, de este mismo libro. Vaya ahí, por favor. Estamos en Proverbios capítulo 28, el versículo número 9. Un texto que sin duda alguna se ha escuchado en muchas ocasiones. Dice el texto: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar que Dios comienza a hacer una distinción entre unos y otros? Porque luego algunos pretenderán decir: bueno, yo no voy a la iglesia, pero como quiera yo oro a Dios. Y aquí en este texto, Dios dice que si usted no va a la iglesia, que usted no está en la casa de Dios para escuchar la palabra, porque quiero que entienda el texto. El versículo dice: el que aparta su oído para no oír. ¿Qué estamos haciendo esta mañana? Oyendo. No estamos leyendo. Porque luego algunos dicen: yo no iré a la iglesia, pero yo leo mi Biblia en casa, yo oro a Dios. Sí, pero no fuiste a escuchar. Y cuando no va a escuchar, Dios dice que su oración es abominable. Quiere decir que esas oraciones Dios las rechaza. La palabra abominable hace entender, hermanos, que se refiere a cuando una persona le dan náuseas. Las náuseas es devolver lo que se comió. Es algo abominable, que lo está rechazando. Dios dice que todas las oraciones de la gente que no quiere ir a la iglesia, que no quiere ir a escuchar la palabra de Dios, cuando oren, Dios va a rechazar esas oraciones. Así lo dice. Yo sé que se puso tensa la cosa esta mañana por mencionar estas cosas, pero esta es la realidad de Dios. Tenemos que entender, hermano, tenemos que ir caminando derechitos con Dios. Hay que hacer en obediencia a nuestro Dios todas las cosas como Él manda. Y su palabra dice que no debemos dejar de congregarnos. Amén. Hay otro versículo que quiero que vea también. Este se encuentra en Isaías capítulo 1. Vaya al libro de Isaías. Por ahí estamos cerca. El capítulo 1, versículo número 15. Mire lo que dijo Isaías acá, el profeta. Hablando Dios a través del profeta al pueblo, le dice: cuando extendieres vuestras manos. Digo, porque es muy fácil levantar las manos. Venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos. Y cuando levantamos nuestras manos estamos diciéndole: Señor, me rindo a ti. Señor, te adoro, te alabo. En fin, hay muchas cosas que podemos decir al levantar nuestras manos. Pues bien, mire lo que dice el Señor en este texto. Cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, ni te voy a voltear a ver. No voy a ver tus manos levantadas, dice el Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios no va a querer ver las manos levantadas del pueblo? Dice: así mismo, cuando multiplicares la oración, cuando te pasares orando, yo no oiré. Y mire, aquí está la razón por qué. Llenas están de sangre vuestras manos. No solamente Dios dice que no va a escuchar la oración de los que no van a la iglesia, pero también Él no va a escuchar la oración de los que no quieren ganar almas para Cristo, de los que no quieren predicar el evangelio. Llenas de sangre están vuestras manos, dice el Señor. Ahora dice, hermano, pero ¿a qué se refiere?
Bueno, dice la Biblia en el capítulo 59 de este mismo libro. Búsquelo por favor. Vamos al capítulo 59, comenzando con el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. O sea, Dios todavía escucha. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. El 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. Hay suficiente razón por la cual Dios dice no puedo escuchar esa oración. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora quiero que entienda a qué se refiere cuando dice las manos están llenas de sangre. En el capítulo número 3 y versículo 18, en el libro de Ezequiel capítulo 3, vaya ahí por favor, verso 18. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su maldad, de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, mas su sangre, ¿qué dice el Señor, hermanos? Demandaré de tu mano. ¿Ya entendimos el por qué el Señor dice que las manos están llenas de sangre? Cuando las manos están llenas de sangre, Dios no escucha esas oraciones. No quieres ganar para Cristo a nadie, no le quieres hablar de Cristo a nadie. Pero si quieres que Dios te bendiga, si quieres que Dios prospere tu vida, tu alma. Y Dios dice, están llenas de sangre vuestras manos. La sangre del impío está en tus manos, porque pudiste haberle hablado de Cristo. Casi cada día hay alguien en nuestras funerarias que tenemos aquí, hermanos, aquí en el área de nosotros. Casi cada día hay alguien tendido ahí. Alguien se murió y la pregunta que sale siempre es esta: ¿y a dónde se fue? ¿Para dónde se iría esa persona que murió? Si era cristiano se fue al cielo, pero si no lo era, se fue al infierno. Está perdido, sin Dios y sin esperanza. ¿Y cuántos cristianos habrán tenido la oportunidad de haberle hablado y no lo hicieron? Y la Biblia dice que su sangre será demandada de su mano. Y si tú amonestares al impío, verso 19, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Entonces es importante, hermanos, que nosotros tomemos en consideración las cosas que tenemos que hacer para que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra preocupación se vaya de nosotros? Primeramente, orar a Dios. En segundo lugar, dijo Pablo, tenemos que elevar peticiones en oración y ruego. La segunda cosa que tenemos que hacer para que nuestra preocupación se desaparezca de nuestra vida es rogar a Dios. Tenemos que rogar al Padre. ¿Qué significa esto, hermanos? Habla de una solicitud más profunda o más, hermanos, más cercana con nuestro Dios. La palabra rogar habla de insistir. Habla de insistir. ¿Cuántas veces ha insistido? Algunas veces nosotros, hermanos, hacemos oraciones pensando que yo ya oré a Dios. Allá Él si quiere contestar o no. Pero ¿quién tiene necesidad? ¿Él o yo? Le voy a hacer una pregunta para que usted más o menos tenga una idea. Cuando usted tiene necesidad de un préstamo en el banco, usted nada más le llama al gerente del banco, le dice, quiero que me depositas en mi cuenta tanta cantidad que necesito, y el del banco se lo deposita. No, hombre, lo van a hacer dar vueltas y vueltas. Usted va a tener que estar insistiendo a ver si por fin, y si el banco que usted fue no le solicitó, no le dio la solicitud, usted a lo mejor va a tener que ir a otro banco. Tenemos que rogar, aprender a rogarle a nuestro Dios. Dios, cuando hace eso, hermanos, Él está tratando de enseñarnos que nos pongamos en serio con Él, que no estemos intentando jugar con Dios, porque con Dios no se juega. Pongámonos en serio, en verdad. Es decir, como dice la Escritura, de mañana, tarde y noche oirás mi voz.
Vamos a ponernos en serio con Dios. Vamos a hablar con Dios, sí, pero vamos a hacerlo en serio. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer rogativas oraciones. Vamos a rogarle a nuestro Dios. Vamos a suplicarle. Ustedes que son madres, hermanas, cuando usted ha estado en la tienda, especialmente en la tienda donde hay juguetes, y usted trae su niño, y el niño viene allá rumbo a la caja para pagar, y trae un juguetito que le neció por toda la tienda, que lo quería, y llegó a la caja para pagar y usted no se lo quería comprar. ¿Usted cree que porque usted no se lo quería comprar, el niño ya desistió de la idea y lo va a poner por ahí? No, señor. Algunas veces he visto a algunas madres con los niños tirados en el suelo, con el juguete en las manos, llorando: cómpramelo, cómpramelo. Y la mamá, con tal de no pasar más vergüenza: está bien, ponlo ahí. Y se lo compra. Hermanos, Dios a veces quiere ver qué tan en serio estamos nosotros. No somos niños chiflados, pero tenemos necesidades apremiantes que necesitamos la intervención de Dios. Si no es Dios, hermanos, en el momento, ¿quién va a ser, hermanos? Por eso que tenemos que orar a Dios. Algunas veces les he dicho, hermanos, qué bendición por las enfermedades, qué bendición por los problemas, qué bendición porque esto nos acercan a Dios. Y no se los digo porque creo que así es, no, lo digo porque así me ha pasado a mí. En los tiempos donde más he necesitado de Dios, qué bendición, porque es ahí donde yo puedo saber que mi Dios está ahí. Puede que no haya nadie conmigo, puede que nadie me entienda, pero Dios está ahí para entenderme. Y Dios escucha mi ruego. Porque cuando yo tengo una necesidad, que no es cualquier cosa, tengo que rogarle a Dios. Mire, déjeme darle unos versículos rápidamente porque el tiempo avanza. En el libro de los Salmos nuevamente, hermanos, capítulo número 6. Vamos al libro de los Salmos. El capítulo número 6, el versículo número 9. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Dice el salmista: Jehová ha oído mi ruego. Estuve rogando, estuve pidiendo algo con súplicas. Estuve suplicando, Dios no me oyó una vez. Él me ha escuchado cuantas veces sean necesarias. Y voy a seguir orando, voy a seguir pidiendo. No me cansaré de hacerlo, porque necesito que Dios haga algo conmigo. Qué bendición cuando el salmista dice: Jehová ha oído. Hermanos, ¿cuántos de ustedes no son testigos como yo de cuántas veces Dios ha oído, ha escuchado nuestro ruego? Suplicamos: Señor, haz algo, Señor, interven, hazlo a tu manera. Estaré agradecido como lo hagas, Señor, pero hazlo. Y Dios lo ha hecho, hermanos. Dios ha encargado, por eso dijo el salmista: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Gracias a Dios. Qué satisfacción hay para el pueblo de Dios cuando puede estar seguro, convencido de que Dios ya le escuchó, de que Dios ya ha hecho algo al respecto. Qué bendición, hermanos. Hay otro versículo, hermanos, en el capítulo 17 de este mismo libro. Capítulo número 17, vaya ahí, por favor. El versículo número 1. Oye, oh Jehová, justicia. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha sin labios de engaño. Esta oración, sin duda alguna, brota de un corazón humilde. Cuando hablamos de ruegos, estamos hablando de un corazón humilde. Un corazón que se ha humillado ante Dios. Algunas veces oramos y oramos de tal manera que nuestras lágrimas brotan por nuestros ojos. Nuestro corazón se quiebra. Algunas veces no podemos ni articular palabra, pero cada lágrima que sale de nuestros ojos es una oración a Dios. Y Dios ve, hermanos, nuestras lágrimas, nuestros ruegos, nuestras oraciones que elevamos a nuestro Dios. Por eso dijo el salmista, qué interesante, hermanos, ver esto aquí, porque Dios está atento a mi clamor. ¿Sabe usted qué quiere decir?
que Dios, hermanos, ha enfocado toda su atención. Él ha enfocado su mirada a esa necesidad que usted tenía o que usted tiene en este momento, hermanos. Gracias a Dios porque Dios escucha nuestros ruegos. En el capítulo 28 de este mismo libro, hermanos, vaya ahí por favor. El versículo número 2. Mira lo que dice aquí el salmista. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el templo de tu santidad. No queremos, hermanos, hablar a la pared. No queremos hablar a la piedra. No queremos hablar, hermanos, a quien no escucha. Hablamos al que sí oye nuestra oración. Por eso que dice el salmista con estas palabras: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Yo quiero, Señor, que escuches mi voz. Quiero hablar con alguien que me escucha, alguien que me entienda, alguien que sabe de mi problema, alguien que puede solucionarlo. Por eso que clamo a ti, Señor. Hay otro versículo, hermanos, en este mismo libro de los Salmos, el versículo 6 de este mismo capítulo, hermanos. Mira lo que dijo aquí el salmista: bendito Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Aquí en este texto, el primer versículo que leíamos, él le pedía a Dios que lo escuchara. Pero en este versículo él dice: ya Dios me escuchó. Él me escuchó, estoy seguro. Estoy convencido que Él oyó mi ruego, mi clamor, mis lágrimas, mi llanto. Él ya lo escuchó. Gracias a Dios, porque tenemos un Dios que escucha, hermanos. Hay otro versículo en el capítulo 31 de este mismo libro. Vamos a buscar el capítulo 31, hermanos, el versículo número 22. Y decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos. Tú, empero, oíste la voz de mis ruegos. Aun cuando yo estaba angustiado, Señor, pero porque rogué a ti. Aun cuando tenía la preocupación en mi vida, pero porque rogué a ti, Señor, oíste mi voz. Oíste mi voz cuando a ti clamaba. Gracias a Dios, porque estamos convencidos que tenemos el único Dios que escucha, hermanos. ¿Qué tan grave puede ser su problema? ¿Qué tan grave puede ser la situación que esté pasando? ¿Qué tan grande puede ser su preocupación que Dios no la pueda quitar? Algunas veces, hermanos, pasamos en nuestra vida momentos difíciles en los cuales parece ser que nadie te escucha, que nadie nos oye. Pero ahí está Dios para escuchar nuestra oración. Y como dice el salmista, escuchaste nuestros ruegos. En el capítulo 86 de este mismo libro, hermanos, capítulo 86, más adelante, mira lo que dice acá la palabra de Dios. El versículo número 6. Dice el salmista: escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. Señor, quiero que escuches mi ruego. Me gusta lo que le dijo el Señor a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Cuando tú comiences a clamar, comiences a suplicar, yo te prometo escuchar. Qué dolor tan grande, qué sufrimiento tan fuerte puede estar pasando el cristiano que Dios no lo puede escuchar. Dios nos escucha, hermanos. Dios nos escucha. Allá por el año 85, yo recuerdo una mañana del domingo, estaba viajando para ir a traer los hermanos para la iglesia. Había caído una helada fuerte, grande. Cruzando por el puente, había hielo en el puente. Y la vena en que iba a traer los hermanos se comenzó a derrapar. Nada más salió del puente y se fue. Era un puente bastante hondo. Y la vena echó maromas conmigo adentro. La única cosa que yo pude decir, que yo recuerdo, la única cosa que alcancé a decir cuando esa vena se fue y comenzó a echar maromas, la única cosa que yo alcancé a decir fue nada más: Señor, ayúdame. Fue todo lo que pude decir. No pude hacer ninguna otra oración. Y se puso negro todo. Y cuando la vena se detuvo, estaba con las llantas para arriba. Y yo adentro, sin ningún rasguño.
El primer golpe que llevó la ven, el techo del frente se apachurró el volante y el volante apachurró el asiento. Pero yo estaba allá atrás. Él oyó mi ruego, me sacó del volante para que cuando se apachurrara yo no estuviera ahí, no le estuviera contando. Personas que fueron a ver la ven, recuerdo escuchar los comentarios de la gente y decía: el que iba aquí no le quedó nada. Y el que iba ahí estaba a un lado de ellos, que era yo, porque Dios escuchó mi ruego. Ese es nuestro Dios. Así trabaja el Señor. Él tiene su manera. Yo cuando he estado pasando por situaciones difíciles, especialmente lo que he pasado estos días, si Dios me sacó de aquella, Él me puede sacar de esta. Y si Él quiere llevarme, me puede llevar de la manera que Él quiera, a la hora que Él quiera también. Gracias a Dios, porque Él escucha nuestros ruegos. Y Pablo dijo: ¿por qué te preocupas? Dejen las preocupaciones, pónganse a orar. Primeramente oren y luego rueguen. Hagan oraciones más serias con Dios. Pero al final del texto Pablo dice: con acciones de gracias. Acciones de gracias. Si hay una tercera cosa que tenemos que hacer para que nuestra preocupación se vaya de nosotros, hermanos, es tener un corazón agradecido. Hay que agradecerle a Dios. No sé si ustedes recordarán, pero hace años atrás, en mi trabajo, accidentalmente me corté este dedo. Voló de mi mano y el otro quedó volando ahí. Y la primera palabra que salió de mi boca, recuerdo, y por mucho tiempo seguía saliendo esa palabra, era nada más: gracias, Señor. Gracias, Señor. No podían, los que me oían no podían entender por qué le estaba dando gracias a Dios, porque se me voló un dedo. Cuando estuve en el hospital, me fue a ver un enfermero. Estaba yo en San Antonio, me habían llevado hasta allá, y había un enfermero que era de acá del valle y quiso ir a conocerme, quiso ir a ver quién era el que estaba ahí del valle, allá en San Antonio. Y ahí platicando conmigo, y me vio lo que tenía, lo que me había pasado. Me dijo: Señor, dele gracias a Dios que nada más se cortó un dedo. La semana pasada estuvo un hombre que estaba cortando con un serrucho como usted, y por alguna razón se soltó el disco y salió volando y se le incrustó en la cara. Le rajó la cara, toda la cara, y quedó vivo el hombre. Él estaba peor. Yo digo, por alguna razón Dios puso en mi corazón que mi cuerpo dijera: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estaba vivo. Me faltaba una parte de mi cuerpo, pero estaba vivo. Sigo vivo. Como ustedes saben, hermanos, en todo lo que va de mi ministerio, yo siempre tocaba la guitarra para cantar los himnos. Siempre la toqué. Pero se me fue un dedo. Y ahora ya no tengo los dedos que necesito para tocar la guitarra. Pero como ustedes saben, con los pocos que me quedan, sigo tocando la guitarra. Gracias a Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Así trabaja el Señor. Él todo lo que quiere hacer, mejor dicho, todo lo que Él quiere ver en nosotros es cómo está el corazón. ¿Cómo estás? ¿Estás renegando? ¿Reniegas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Jamás salió eso de mi boca. Siempre desde el primer momento tuve la aceptación. Hay muchas personas que sufren porque no han aceptado lo que Dios permitió en sus vidas. No han querido aceptarlo. Todavía siguen reclamando: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando Dios dice: ¿quieres dejar tu preocupación? Comienza a ser agradecido. Estás vivo todavía, estás respirando, aquí tú estás. Todavía hay mucho por hacer. Me recuerdo siempre cuando digo esa palabra, siempre me acuerdo de la hermana Juanita Mireles, ya grande de edad, sus 93 años. Todavía decía ella: yo tengo mucho trabajo que hacer. Hay mucho que hacer. Ser agradecidos, hermanos. Gracias a Dios. Usted y yo, hermanos, todos los que estamos aquí, la edad que usted tiene, dele gracias a Dios.
Hay personas, hermanos, que tienen arriba de 100 años. El otro día estaba recordando de un hermano, creo que tiene 103 años. Gracias a Dios. Hay gente que anda renegando con sus 25. Gracias a Dios porque Dios nos ha dado vida. Ser agradecidos. Hay un versículo que quiero compartirle, 1, 2 o 3. Vamos a ver cuánto nos alcanza el tiempo. Capítulo número 2 de la carta de Pablo a los Colosenses. En el Nuevo Testamento, regresemos al Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2. Mire usted lo que dice el apóstol en el versículo 7. Arraigados, quiero que leamos el versículo 6 de una vez primero. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracia. Un corazón agradecido. Nuestra vida de fe, vivimos por fe y andamos por fe. Y cada día que vivimos en esa fe debemos de andar agradecidos. Gracias a Dios. Mire, hoy celebramos el cumpleaños de una jovencita. Gracias a Dios por su cumpleaños. Está viva. Gracias a Dios que Dios le ha dado un año más de vida. Y todos los demás debemos estar agradecidos de que estamos andando en la fe. Caminando por fe en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? ¿Cuánto tiempo usted ha celebrado su vida cristiana? Pues dice el Señor, ser agradecidos porque hoy tienes a Cristo. Amén. En el capítulo número 3 de esta misma carta, vaya ahí por favor, el versículo 15. Mire lo que dijo aquí el apóstol Pablo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos, sed agradecidos. El 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Hay mucho que agradecer. Hay que agradecerle a nuestro Dios por la salvación de nuestras almas. Agradecerle al Señor Jesucristo porque es nuestro Salvador, porque murió en nuestro lugar. La Biblia dice el justo por los injustos. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Tener un corazón agradecido, hermanos, hay que agradecerle a nuestro Dios por la bendición de tener una iglesia local donde congregarnos. Tener un edificio, un templo donde la iglesia congregarse. Tener un predicador, un pastor que nos hable la palabra de Dios. Gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. En esta mañana estamos aquí porque Él nos dio la vida y la salud. Él permitió que sus ojos se abrieran a la luz de este nuevo día, hermanos. Y que con salud usted viniera a la iglesia. Y se sentara en esas bancas para venir a gozarse de la presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tengo un lugar donde yo congregarme. Gracias porque tengo, Señor, alguien que me enseñe la palabra de Dios. Porque tengo la bendición de contar con una familia en Cristo. Hermanos que oran por mí y se preocupan por mí. Tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios. ¿Cuánto agradecemos a nuestro Dios, hermanos? ¿Qué tan agradecidos estamos? Le decía hace un momento, lo que Dios ve en la vida de nosotros es el corazón, la actitud con la que nosotros tomamos las cosas. Nunca renegamos de lo que no tenemos, pero sí le damos gracias a Dios por lo que nos ha dado. Alguien dijo, debemos agradecer a Dios aún por las cosas que no tenemos y por las cosas que Dios nos ha negado. Agradecidos con un corazón grandemente agradecido porque Dios ha sido bueno para con nosotros. En este día, hermanos, antes de irnos a casa, analicemos bien nuestro corazón delante del Señor. Las preocupaciones están inundando el corazón de la gente. La vida de los seres humanos está siendo invadida por la preocupación. Siempre están preocupando de muchas cosas. Pero nosotros los creyentes, hermanos, debemos deshacernos de la preocupación. De 3 maneras sencillas: orando, suplicando, rogando a Dios y agradeciéndole su cuidado para con nosotros. En esta mañana les invito a ponerse de pie un momentito para terminar con una oración.
Vamos a orar, hermanos, y concluimos en esta mañana. Si alguien quiere venir al altar a hablar con Dios, usted conoce su vida, sabe su corazón, cómo está con el Señor. Usted nada más venga al altar, hermano, hable con el Señor en este día. Él está aquí, su promesa de estar aquí es fiel. Y Él ha dicho que donde estén 2 o 3, ahí estará Él. Y sé que Dios está con nosotros en esta mañana. Así que le animo para que usted se acerque a nuestro Dios en oración enseguida. Padre, damos gracias por esta hermosa mañana, el tiempo que nos has dado para estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque hemos visto en tu palabra la bendición de cómo nosotros podemos dejar nuestra preocupación. El diablo nos quiere tener ansiosos, angustiados, atemorizados, pero sabemos, Señor, que hay paz en Cristo Jesús, hay armonía en el pueblo de Dios. Pero sobre todo, Señor, hay una vía que nosotros tenemos para acercarnos a ti, y eso es a través de la oración. Padre, que la iglesia sea una iglesia de oración, que el pueblo, cada familia, seamos hombres y mujeres de oración, que busquemos tu rostro, que andemos, Señor, siempre delante de ti, que siempre estemos, Señor, en comunión contigo a través de la oración. Ruego, Señor, que esta mañana cada persona que ha venido, que está aquí en este día, Señor, tú seas con cada uno de ellos. Escucha la oración que sale y brota del corazón. Escucha también, Señor, esas súplicas, esos corazones agradecidos por todo lo que tú has hecho por ellos. Mi Dios, que en esta mañana al volver a casa vayas con cada uno de nosotros. Llévanos con bien, protégenos de cualquier percance en el camino. Y que, Padre, esta tarde estemos una vez más de regreso para estar aquí, alabar y bendecir tu nombre y gozarnos en tu presencia. A ti será toda la honra y la gloria, Padre, y que tu nombre siga siendo glorificado en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.